el Señor Padre, hoy Señor Padre, nos cubran, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú traes tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, una gratitud en mi corazón por este privilegio tan grande que el Señor me ha dado de poder impartir la palabra del Señor a sus corazones, a sus vidas. Y quiero leerles un pasaje que está en la Escritura, ahí en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 18. Creo que de ahí vamos a partir para poder introducir este mensaje de parte del Señor a sus vidas. Y si me acompaña la palabra, dice Génesis 18. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero aquí en el versículo 19 dice algo bien importante que quiero que prestemos atención, donde dice: porque yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Preste atención, el camino, a que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces, meditando en esta porción de la palabra, dada al patriarca, pero algo que me llama mucho la atención es cómo el Señor escoge a Abraham, desde luego, para que él mande a sus hijos y a los de su casa a que guarden el camino del Señor. Entonces aquí es donde el Señor inquieta mi corazón, y yo veo que hay un camino de parte de Dios que es depositada la confianza en Abraham. Y desde luego el Señor conocía desde ya el corazón, el espíritu que moraba en Abraham, que él iba a ser un administrador fiel de las promesas y de las bendiciones que Dios traería para él, para su pueblo, para su descendencia, y todo eso que hoy en este tiempo nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Entonces, yo quiero poderle expresar con mis palabras un poquito acerca de la vida de Abraham, y ciertamente algunos escritos, algunas notas judías que hablan acerca del patriarca, y dicen de que desde antes de que Abraham saliera de Ur de los Caldeos, él había sido metido y puesto en un horno ardiente por Nimrod, ¿verdad? Cosas que la palabra no lo muestran, ¿verdad? Pero que los rabinos, los judíos, en su literatura, en sus comentarios, hacen mención de ellos, ¿verdad? Pero si llegara a ser así, ¿verdad? La palabra horno significa pruebas, ¿verdad? Entonces vemos a un Abraham, el padre de la fe, el patriarca, que desde antes que saliera de Ur de los Caldeos, quizá, ¿verdad?, ya había sido sometido a algunas pruebas. No digamos todo lo que sí está escrito, ¿verdad? Acuérdense que estos son comentarios los que yo le estoy expresando, ¿verdad? Pero viendo realmente lo literal, lo escrito en la palabra, sabemos de que Abraham, el padre de la fe, fue puesto y sometido a muchas pruebas en su vida. Y desde luego, quiero yo expresarle realmente
resaltar, más bien dicho, ¿verdad? Quiero resaltar esa palabra camino, porque en el versículo 18, capítulo 18, versículo 19 de Génesis, podemos ver de que hay un camino el cual se le encomienda a Abraham para que él instruya a sus hijos y que guarden el camino del Señor. Ahora, fíjese, amado hermano, que esa palabra camino, según la concordancia Strong, viene de una palabra hebrea que se escribe derek, ¿verdad? Y realmente el significado de la palabra camino en el hebreo significa un curso de la vida, el curso de la vida. Significa también un rumbo, significa también una carrera, significa una misión, significa un viaje. Entonces vemos que el camino está ligado con el curso de la vida del hombre, con el rumbo que el hombre va a emprender en su vida, en su caminar. Está ligado a la misión que tiene el hombre. Y realmente hay otra palabra hebrea que es la palabra darak. Acuérdense que la primera palabra es derek con D, pero esta segunda palabra darak, la raíz es tensar un arco, es disparar, es flechero, es marchar. Y cuando hablamos de marcha, pues realmente podemos ver de que nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles en la vida, en la cual tenemos que marchar con armas, ¿verdad?, que nos van a servir para poder alcanzar el rumbo, para poder alcanzar la carrera, para poder alcanzar el curso de la vida, para poder alcanzar aquella misión a la cual hemos sido encomendados. Ahora, usted dirá, ¿por qué resalto esa palabra camino? Porque eso es lo que el Señor encomienda y deposita y confía en el patriarca Abraham, que él iba a guardar y a instruir a sus hijos, a los de su casa, a sus descendientes en el camino del Señor. Y realmente de aquí parte realmente el título del tema. Y quizá me voy a adelantar un poquito para ser un poquito más preciso y conciso en el mensaje. Y yo le titulé a este mensaje, bueno, realmente no sé si decírselo por adelantado o leerle otros pasajes de la palabra, pero yo creo que ya se lo expresé y se lo voy a decir. Yo creo que con este tema vamos a poder entender y comprender cuál es el mensaje de la palabra. Y fíjese que el mensaje de la palabra, yo le titulé al mensaje la incredulidad. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la incredulidad con la vida de Abraham? ¿Qué tiene que ver la incredulidad con el camino del Señor? ¿Qué tiene que ver la incredulidad con el curso de la vida del hombre, con la misión, con el rumbo del hombre? Entonces va a ver usted cómo la palabra del Señor es tan maravillosa, desde luego. Y fíjese que esa palabra incredulidad pero en un paréntesis negativo, y ahí significa incredulidad. Pero esa palabra incredulidad también viene del griego, del mismo griego, de la misma raíz, que significa falta de fe, pero cristiana, en una voz positiva. Acuérdense, la primera es negativa y la segunda es positiva. Y lo que significa es infidelidad, desobediencia, incredulidad, incrédulo, duda, poca fe, desconfianza,
Y aquí hay algo bien interesante que debemos de comprender por el significado y por la profundidad de la palabra incredulidad, que quizá hay una incredulidad con un término negativo, ¿verdad? Que es falta de fe, ¿verdad? Con un término negativo que lo lleva a una incredulidad más fuerte. Pero también la palabra, como decíamos, incredulidad en una voz positiva, quizá es aquella falta de fe, ¿verdad? En la cual muchas veces vivimos en el Evangelio, vivimos este caminar precioso en el Evangelio del Señor, pero sin fe, ¿verdad? Caminamos sin fe, vivimos el Evangelio sin fe, y eso realmente nos lleva a que muchas veces caminamos sin fe. Por eso es de que yo partí hablándole acerca de aquello que le fue encomendado al patriarca Abraham, al padre de la fe, de poder guiar e instruir a sus hijos y a los de su casa en la fe. Y definitivamente no es de la fe de la que yo le vengo a hablar en esta tarde o en esta noche, sino que es acerca de la incredulidad. Y realmente la incredulidad también significa y expresa el ser resistente a creer, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de comprender en nuestra vida, ¿verdad?, que hay una misión, ¿verdad?, que debemos de creer en esa misión, ¿verdad? Debemos de creer en el camino al cual el Señor nos ha encomendado, que el curso de nuestra vida es caminar y estar en el camino de Dios para poder comprender y entender cuál es nuestro rumbo, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro destino en este caminar. Y yo quiero poderle leer algo bien importante. Y fíjense que en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 20 de la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, hay algo bien interesante que nos habla acerca de la incredulidad. Y dice la palabra del Señor que las ramas fueron desgajadas por su incredulidad. Y cuando uno ve y medita en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, uno puede ver un espíritu de estupor que vino hacia el pueblo de Israel, aquellas ramas naturales que habían sido sustentadas por la raíz que había sido aquel olivo que habla la palabra, aquel pueblo que naturalmente se le había manifestado el poder de Dios y les había sido entregada la palabra del Señor en sus vidas. Pero realmente la incredulidad a ellos los llevó a poner una pausa en la vida de ellos. Ciertamente yo sé que tengo que hacer énfasis en que hubo un espíritu de estupor y una pausa en la vida de ellos con un propósito de parte de Dios para la vida de nosotros, porque el apóstol Pablo ahí en el capítulo 11 de los Romanos dice de que por ese espíritu, ¿verdad?, que vino a ellos, que oyendo, ¿verdad?, y viendo las cosas que el Señor había hecho, no pudieron permanecer en la palabra y fueron cortados. Nosotros, por ese espíritu que hubo, pudimos entrar y pudimos ser reinjertados en el plan precioso de Dios, ¿verdad?, ahora en este tiempo. Y ciertamente la palabra de Dios dice que
ese era el propósito, ¿verdad? Que ellos fueran cortados, ¿verdad? Con una misión, pero también habla de una admisión que viene para el pueblo de Israel en un tiempo en el cual, cuando sea esa admisión nuevamente, entonces será la resurrección de los muertos. Y realmente es impresionante porque yo veo aquí, lo que quiero resaltar en la palabra es que a causa de la incredulidad, el pueblo de Israel fue desgajado. Y cuando uno medita en esa palabra desgajado, quiere decir cortados, ¿verdad? Y ciertamente cuando uno es cortado, se detiene, se para y hay una pausa en el caminar, en el rumbo, en el destino del hombre a causa de la incredulidad. Entonces lo que yo quiero, amado hermano, en esta noche es quererte trasladar que la incredulidad detiene tu caminar, detiene tu rumbo. La incredulidad puede llegar al punto de ser cortado en el tiempo que Dios tiene destinado para nuestras vidas. Y quiero también poderte trasladar y leer allá en la carta misma a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 19 y 20, donde dice la palabra del Señor que sin debilitarse en la fe, Abraham, porque aquí está hablando de Abraham, aquí en el capítulo 4 a los Romanos está hablando acerca de las promesas que le habían sido dadas, otorgadas a Abraham, que habían sido puestas en los lomos de él, y habla acerca de las promesas, ¿verdad? Habla acerca de la fe, habla acerca que él pudo contemplar su propio cuerpo, que ya estaba quizá muerto porque tenía 100 años y había una esterilidad en la vida de su esposa. Pero lo que yo quiero trasladarte en esta mañana es que en el versículo 20 del capítulo 4 de la carta a los Romanos habla acerca de que Abraham no dudó, Abraham no titubeó, Abraham no desconfió, en Abraham no había incredulidad. Amén. Y se fortaleció en la fe. Por eso es de que en Abraham fue cumplida la promesa. A Abraham se le dieron las bendiciones y de ahí vienen las promesas, las cuales hoy nos alcanzan en este tiempo. Y realmente lo que yo quiero trasladarte, amado hermano, es de que cuando hay incredulidad, uno no puede recibir las promesas de Dios. Cuando hay incredulidad, uno no puede recibir las promesas de Dios, ¿verdad? Y cuando hay incredulidad, definitivamente la justicia de Dios no está con nosotros. Porque uno ve literalmente ahí en el capítulo 4 de la carta a los Romanos que nos habla acerca de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Pero si hay incredulidad, se pueden detener esas promesas y las bendiciones que fueron puestas en los lomos de Abraham, que son para nosotros también, ¿verdad? Y quiero hacer énfasis en realmente un capítulo más de la palabra hablando acerca de la incredulidad. Y allá en la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo del 7 al 19 dice la palabra del Señor y habla acerca de que habla acerca y dice: oís hoy su voz y no endurezcáis vuestro corazón.
¿verdad? Habla acerca de cómo es el oír que viene a través de la fe, ¿verdad? Habla acerca de los que vieron las obras del Señor por 40 años, ¿verdad? Y fueron aquellos que guardaron y que escucharon diligentemente y vieron, ¿verdad?, el poder sobrenatural de Dios. Y realmente en este capítulo a los Hebreos hay algo que yo quiero resaltarle y tengo que ser un poquito más preciso con el mensaje, porque dice en el versículo 12 del capítulo 3 de la carta a los Hebreos, que dice: tened cuidado, no sea que entre nosotros haya alguno con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿verdad? Y por eso es de que la palabra del Señor dice que muchos no pudieron entrar en el reposo del Señor por la incredulidad que había en el corazón de ellos. Ahora, fíjese, amado hermano, que yo estudiando un poco en este capítulo de la carta a los Hebreos, pude entender algo bien literal, ¿verdad? Porque cuando la carta a los Hebreos habla acerca de apartarse, quiere decir que nos alejamos, que abandonamos y que realmente renunciamos al destino, al propósito, al camino que Dios tiene para nuestra vida. Y eso no nos permite entrar, ¿verdad?, en el reposo del Señor. Y cuando hablamos acerca de entrar, fíjese que esa palabra entrar es bien profunda, porque viene de una palabra griega que se escribe ieserjomai, y el significado de la palabra ieserjomai, que es entrar en el griego, quiere decir llegar a, quiere decir pasar a, quiere decir o significa ir. Pero el diccionario Tugui lo traslada como un logro, lo traslada como un gozo, lo traslada como ser participantes de o en, ¿verdad? Pero hay una preposición en esa palabra ieserjomai, que es la preposición ei, y el significado de ella es un punto alcanzado en un lugar y en un tiempo. Y lo que yo puedo ver aquí es de que cuando hay incredulidad, ¿verdad?, en nuestra vida y en nuestro corazón, no nos permite entrar, no nos permite llegar, no nos permite alcanzar los logros, participar, no nos permite llegar a alcanzar un punto de partida en un lugar y en un tiempo específico de nuestro camino, de nuestro rumbo, de nuestro destino, ¿verdad? Y es impactante lo que la incredulidad hace, porque no nos permite entrar. Pero ahora comprendamos entrar a dónde, entrar al reposo del Señor. Y cuando hablamos acerca de reposo, fíjense que la palabra reposo viene de la palabra Shabbat, y la palabra Shabbat, según el código en la concordancia Strong en el hebreo, viene de la H7673, de donde se deriva la palabra Shabbat. Y esa palabra significa acabar, significa destruir, significa hacer, significa exterminar, significa
reposo. Entonces, yo logro comprender aquí, a través de la palabra del Señor, que el reposar, el entrar en el reposo del Señor, conlleva una serie de situaciones, ¿verdad? Como destruir, exterminar y hacer muchas cosas, sacrificios que debemos de hacer para poder entrar en el reposo del Señor. Pero cuando hay incredulidad en el corazón del hombre, no podemos alcanzar ese reposo, no podemos pelear, no podemos destruir, no podemos exterminar muchas cosas que debemos de hacerlo por la incredulidad que puede haber en el corazón del hombre, ¿verdad? Y fíjense que la palabra incredulidad también viene del griego katapausis y del griego katapauo. Y esto es un hebraísmo que significa morar y permanecer, ¿verdad? O sea que cuando uno entra en el reposo del Señor, cuando uno logra alcanzar aquel lugar, aquel punto, aquel tiempo, uno logra participar de algo, y entra en el reposo. Uno de los significados es que podemos morar y permanecer según el significado del griego katapausis y el hebraísmo que está ligado a la palabra, que es morar y permanecer. Entonces, amado hermano, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? ¿Verdad? Quizá, tal vez estoy empezando y terminando con la introducción de este mensaje, solo con la introducción, pero el centro del mensaje es la incredulidad, ¿verdad? Que muchas veces puede llegar a nuestra vida. Y fíjense, amado hermano, que yo, escudriñando la palabra del Señor, escudriñando un poquito algo, yo quiero hoy sí enfocarme en el centro del mensaje. Y estudiando la palabra de Dios, yo leía y meditaba allá en el capítulo, en el Evangelio de Mateo, y en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos, viendo y acercándole un poquito el zoom, ¿verdad? Poniéndole un poquito más de cerca la lupa a la vida de Juan el Bautista. Y realmente a mí me impresiona, a mí me impacta la vida de este hombre, la vida de este siervo, la vida de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista vino con un propósito, ¿verdad? Él traía un destino, él traía un rumbo en su vida, él traía una misión en la vida por lo cual él había sido levantado en ese tiempo. Y todos sabemos de que Juan el Bautista, nos habla el libro del profeta Malaquías acerca de él, que él venía a preparar el camino del Señor. Y sabemos de que Juan el Bautista fue el hombre que empezó a bautizar allá en el Jordán. Sabemos que Juan el Bautista fue un profeta. Sabemos que Juan el Bautista vino a proclamar el camino del Señor. Vino a cumplir su ministerio aquí en la tierra. Y a mí me impactaba porque hay muchas cosas que yo veía ahí y tuve que ir a informarme, tuve que ir a detenerme a leer despacio, con pausas, la palabra del Señor. Y me impresiona el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas hace un relato acerca del llamado de Juan el Bautista.
Y veo yo cómo hay una similitud en cuanto a la vida de Zacarías y a la vida de Elizabeth, que son los padres de Juan el Bautista. Pero hay una similitud en cuanto a la vida de Abraham y a la vida de Sara, porque dice la palabra del Señor que Abraham era un hombre de avanzada edad, al igual que Sara. Dice la palabra del Señor que en Sara había una esterilidad. Pero la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas también habla y dice que Zacarías y Elizabeth eran unos hombres de avanzada edad. Y la palabra del Señor dice que Elizabeth también era una mujer estéril y había una esterilidad. Pero también hay una similitud en la cual dice la palabra de Dios que tanto a Abraham como a Zacarías se les apareció un ángel del Señor a confirmarles una palabra de parte de él. Entonces yo puedo ver aquí algo, y la palabra del Señor es maravillosa porque yo veo que a Zacarías también se le aparece el ángel Gabriel y le habla y le dice acerca de aquel niño que iba a ser puesto en el vientre de Elizabeth y aquel niño que ella iba a concebir, que iba a ser Juan el Bautista. Y cuando el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le manifiesta pero hay algo bien importante que le dice: no temas, le dice, ¿verdad? No temas, porque he sido enviado de parte de Dios, ¿verdad?, a traerte una palabra. Y la palabra que le trae es que ese niño que iba a ser engendrado, que iba a ser puesto en el vientre de Elizabeth, traía un propósito, traía una misión en la vida de él. Y el ángel le dice a Zacarías: él va a ser un profeta del Dios Altísimo, un profeta en el cual la presencia de Dios irá delante de él. Pero sucede algo impresionante en medio de ese mensaje que le trae el ángel a Zacarías, porque Zacarías recibe, escucha, ve, oye la palabra de parte de Dios, pero Zacarías dice que le contesta al ángel y le dice: ¿y cómo sabré yo que eso va a suceder? ¿O en qué tiempo? Y entonces, a partir de eso, Zacarías queda sin hablar. Entonces yo puedo ver aquí algo. Veo similitudes en Abraham y en Zacarías, de mucha bendición, el cumplimiento de muchas promesas. Pero Abraham, el padre de la fe, en él no había incredulidad, porque en él no había duda del mensaje, de las bendiciones y de las promesas de parte de Dios para su vida. Pero en Zacarías sí. Zacarías dudó al contestarle al ángel, y por esa razón no pudo hablar. Entonces yo puedo ver algo aquí, que la incredulidad muchas veces no nos permite hablar. La incredulidad muchas veces nos detiene y pone una pausa en nuestras vidas, en la cual no podemos hablar el mensaje, no podemos testificar la palabra del Señor, porque en el corazón de Zacarías estaba la duda y estaba la incredulidad. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque nosotros sabemos lo que el ángel le describió
a Zacarías. Y nosotros sabemos de que el ministerio de Juan el Bautista era que haría regresar el corazón de los padres hacia los hijos, o de los hijos a los padres, ¿verdad? El ministerio de Juan el Bautista era que iba a preparar el camino del Señor, que iba a enderezar las sendas y las llanuras, que iba a rellenar aquellos valles, que iba a allanar aquellos montes y aquellas colinas, que aquel camino escarpado iba a ser aplanado, que aquella tierra escabrosa en la llanura iba a ser llena. Entonces vemos el llamado de un profeta genuino de parte del Dios Altísimo. Y este es el centro del mensaje, porque Juan el Bautista fue un profeta, fue un siervo de parte del Señor, que cumplió parte de su ministerio, cumplió parte de su propósito. ¿Por qué le digo parte? Porque quizá la forma en que Juan el Bautista murió, o el tiempo en el que él murió, no era el tiempo del Señor, y se adelantaron las cosas. Quizá el plan y el propósito de Dios no era de que Juan el Bautista muriera decapitado. Y nosotros podemos ver realmente cómo Juan el Bautista predica, proclama en medio de un movimiento judío, fariseo, ¿verdad? En medio de un tiempo político tremendo, porque el imperio romano era el que gobernaba, el que predominaba, un tiempo en el cual eran remarcadas las enfermedades, un tiempo en el cual había tanta idolatría, tanta hechicería, y no fue fácil para Juan el Bautista. Pero lo que yo sí puedo ver a la luz de la palabra, que él era un profeta genuino, un profeta del Dios Altísimo. Y algo que a mí me impacta es de que sucede algo que me pone y me pone en qué pensar, porque usted conoce la historia de Juan el Bautista, y un Juan que presentó al Salvador del mundo, un Juan que trajo el principio de la salvación al mundo, bautizando, proclamando el evangelio de parte del Señor en ese tiempo. Un Juan que vio cómo el Espíritu de Dios descendía sobre el Salvador del mundo y que se posaba ese Espíritu. Un profeta que estaba viendo la sobrenaturalidad de Dios, el cumplimiento de la palabra en Cristo Jesús. Pero sucede algo terrible, porque dice la palabra del Señor que Juan el Bautista fue puesto en la cárcel, y a mí me impacta y me impresiona algo, porque yo veo dos pruebas en Juan el Bautista. Y una de las pruebas que miro en él es que cuando se le acercan algunos sacerdotes judíos y le dicen a Juan el Bautista: ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? Y Juan el Bautista contesta bien, porque Juan el Bautista contesta y dice:
no soy el Cristo. Y desde luego, él no era el Cristo. Pero en la segunda pregunta que le hacen a Juan el Bautista, le dicen, oh, tú eres un profeta. Y Juan el Bautista contesta y le responde, no soy un profeta. Tú eres Jeremías. No soy Jeremías. Entonces, a mí me impacta cómo Juan el Bautista no pudo responderles, sí, yo soy un profeta de parte del Señor, yo soy un profeta del Dios Altísimo, yo soy uno que trajo un mensaje. Juan no expone. ¿Por qué? Porque quizá había una duda en la profundidad de su corazón. Había un temor en la profundidad de su corazón, porque él tenía que enfrentarse quizá a esos movimientos religiosos, a esos movimientos políticos en ese tiempo. Pero lo que a mí me impacta algo me impacta también, es que dice la palabra que cuando Juan el Bautista fue puesto en la cárcel, envió a 2 de sus discípulos. Y los envió preguntándole al Salvador del mundo, preguntándole al Mesías, si era él. Y ahí falló nuevamente Juan. Y cuando él falla, el Señor le responde algo a esos 2 discípulos. El Señor les dice, nuestro Señor Jesucristo les dice, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han oído y lo que ustedes han visto. Y en ese momento el Señor empieza a recobrarle la vista a los ciegos. El Señor empieza a recobrarles la audición a los sordos. El Señor empieza a sanar a los enfermos y empiezan a suceder una serie de milagros que empezó a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que aquellos discípulos de Juan llevan la noticia a Juan, me imagino, y le dicen, sí, esto y esto ha sucedido, esto es lo que está haciendo Jesús de Nazaret. Pero hay algo bien tremendo, porque dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo dijo, el que tenga oídos, que oiga y que entienda. ¿Quién es este? ¿Es Elías? De cierto es Elías, dice el Señor. Pero no era Elías específicamente en carne física, porque el Evangelio de Juan habla que era el espíritu de Elías el que venía y el que estaba y el que reposaba en Juan el Bautista. Si Juan el Bautista era un profeta genuino de parte del Señor, y si la palabra del Señor dice que era el espíritu de Elías, entonces Juan el Bautista de alguna manera debía de hacer milagros, quizá como los que hizo Elías, ¿verdad? Usted recordará que Elías resucitó, Elías sanó, Elías también se enfrentó a un sistema político allá cuando miramos a Acab y a Jezabel y una serie de cosas. Entonces, lo que a mí me impresiona es que la incredulidad es algo que puede detener el llamado profético en estos tiempos,
de profetas genuinos que son de parte del Señor y que quizá ha habido o hay alguna duda, alguna incredulidad que no les ha permitido ejercer ese ministerio profético ahora en estos tiempos. Nosotros sabemos de que los milagros eran manifestados en los profetas. Nosotros sabemos que el Cristo de la gloria, el Salvador del mundo, es el profeta de profetas, y en él se manifestaban los milagros de sanidad, los milagros de resurrección y cuántas cosas, las liberaciones, en los ministerios de liberación genuinos. Pero la incredulidad es algo que tiene estancado, que tiene detenido, que tiene pausado al pueblo del Señor y no digamos a los profetas genuinos del Señor. Ahora, yo quiero recordar algo y quiero ir un poquito más atrás de donde empecé. Y la incredulidad, la duda y el temor que no proviene de parte de Dios es un receptor que estaba en el padre de Juan el Bautista. Y fue un receptor, yo no sé si preexistencial, un receptor genético ancestral, porque tendríamos que ir a indagar un poquito la genealogía de Zacarías, el padre de Juan. Pero fue un receptor que fue alcanzado en la vida de Juan el Bautista. Y la incredulidad es tan fuerte, amado hermano, porque usted recordará un pasaje de la palabra donde habla y dice que nuestro Señor Jesucristo entró a un lugar, entró a una región, a un pueblo, a una aldea. No se lo puedo describir con detalles en este momento, pero la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo entró y no pudo hacer, no es que no pudiera, sino que no hizo ningún milagro porque se quedó asombrado por la incredulidad que había en ese lugar. Entonces, la incredulidad ha detenido los milagros genuinos de parte de Dios ahora en estos tiempos. Quizá no era el tiempo de Juan el Bautista que muriera. Quizá el ministerio de Juan el Bautista era más extendido en su caminar, pero se detuvo y murió quizá antes del tiempo. Yo sé que había un propósito de parte del Señor y que tenía que venir nuestro Señor Jesucristo, tenía que ser presentado, pero lo que yo quiero dejarte en esta noche es que la incredulidad es algo catastrófico que nos detiene, que no nos permite recibir las promesas del Señor, que no nos permite entrar en el reposo del Señor, que no nos permite continuar, alcanzar y llegar a el punto que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Y yo quiero terminar, amado hermano, con este tema, con este mensaje, y quiero bendecirte. Quiero hacer una oración, ¿verdad? Quiero exhortarte
que guardes la fe. Que guardes la fe. Entonces, quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra que hoy has traído, Señor, a nuestro corazón y a nuestra vida, Padre Santo. Sí, Señor. Quiero, Señor, bendecirte, Señor, primeramente a ti, Señor, y pedirte, Señor, que guardes, Señor, en este tiempo nuestra vida, Señor. Sí, Padre, en el nombre Que de tus Jesús. promesas y que tus bendiciones, Señor, Padre, Oh, sí, Jesús. sean sobre nosotros, Sí, Padre. Señor. Sí, Que Señor. no haya, Señor, ningún espíritu de incredulidad, Sí, de Padre duda, de Santo. temor, Señor. Que Reprendemos podamos, en Señor, el Padre, nombre de Jesús. tener nuestros ojos espirituales, nuestros Sí, oídos Señor. circuncidados Sí, Señor. para alcanzar el propósito de parte de en Dios, el de nombre parte de Jesús, tuya, en Señor, el nombre en de nuestra Jesús. vida, Padre Sí, Santo. Señor. Te pido, Señor, por todos aquellos En tu siervos, nombre, aquellos Señor ministros Jesús. que tienen un plan de parte tuya, Señor, que hay un Oh, sí, ministerio en Jesús. sus vidas, Señor, y que quizás, Señor, por la duda, por la incredulidad, se han detenido, Padre Santo. Te Oh, pido, sí, Señor, Padre Padre, que ahora en Santo, este en tu tiempo que hoy nombre, estamos Señor, viviendo, en tu Señor, tú nombre. nos fortalezcas. Que venga tu Oh, justicia, sí, Señor, sobre Señor. nosotros, Sí, Padre Jesús. Santo. Sí, En el Señor. nombre poderoso de Jesús, Padre. En el nombre Hoy, de Señor Jesús. Padre, bendigo tu Haz un palabra, cambio, Señor, Señor y bendigo a Jesús. cada uno de los que, Señor, Sí, están papito conectados, lindo, en el Señor, nombre de recibiendo Jesús. esta palabra, Sí, Señor, que tú has Señor. traído Sí, Señor, a nuestra en tu vida, Padre nombre, Santo. Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, papito Amén lindo. y amén. Amén. Amén, mis amados hermanos, quedamos hoy despedidos y pues espero poder estar en sintonía con ustedes nuevamente. Que Dios les bendiga. Amén.